El guerrero permaneció completamente petrificado, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe a su alrededor. Una sensación de pesadez comenzó a invadir sus pulmones y un ardor violento, similar al metal fundido, empezó a escalar desde su pecho hasta alcanzar su garganta. El simple hecho de leer aquel apelativo, el nombre de Isolda, provocaba una reacción visceral en lo más profundo de su ser. No se trataba de un enfado ordinario o de una molestia pasajera, era una furia absoluta, un instinto primitivo de destrucción que superaba cualquier cosa que hubiera experimentado antes. A pesar de haber transitado por los senderos del sufrimiento más amargo y de conocer la desolación en sus facetas más crudas, este sentimiento era nuevo por su intensidad. Cada vez que sus destinos se habían cruzado, el resultado había sido desastroso, dejando tras de sí un rastro de tragedia y caos. En sus extensas travesías por los confines del cosmos, Diago había cultivado una sabiduría profunda. Había llegado a comprender los motivos que impulsaban a los seres vivos, la relevancia de la piedad y las complejas luchas internas que definían su propia existencia. Con el tiempo, había desarrollado la capacidad de otorgar el perdón a casi cualquier enemigo, pero con ella era diferente. La traición de Isolda no se limitaba a una simple deslealtad, ella le había arrebatado a Minnie la protección esencial de su sombra y, lo que era más doloroso aún, había interferido con los recuerdos de su pequeña. La imagen mental de su hija llorando, relatando con la voz quebrada por el miedo lo desprotegida que se sentía, funcionaba como un combustible que incendiaba sus entrañas. No puedo creer que esa mujer tenga la audacia de volver a aparecer en mi camino después de todo el daño que causó a mi familia. Reflexionó el guerrero mientras sus nudillos se tornaban blancos por la fuerza con la que cerraba los puños. Santiago, notando la transformación drástica en el ambiente, decidió intervenir con cautela para romper aquel silencio sepulcral. ¿Te encuentras bien, Diago? Pareces haber visto un fantasma o algo peor. Inquirió su compañero con genuina preocupación. Diago movió el cuello apenas unos milímetros para dirigirle una mirada tan gélida y afilada que pareció cortarle la respiración al otro hombre. La contestación que surgió de su garganta no se asemejaba a una voz humana, sino que sonó más bien como el rugido de una fiera herida. No digas nada más y guarda silencio, exclamó con una agresividad inesperada. Ante tal desplante, Santiago se puso en alerta de inmediato. Sintió como los ligamentos de su cuello se tensaban y el latir de su corazón resonaba con fuerza en sus oídos. Su primera reacción fue una respuesta defensiva, un instinto de combate que lo instaba a prepararse para un enfrentamiento. Sin embargo, esa intención se evaporó en un segundo. Era plenamente consciente de que, en un choque directo, no tendría la más mínima posibilidad de salir victorioso contra alguien como Diago. Por su parte, el guerrero astral apretó los dientes, intentando contener la tormenta emocional que lo hacía perder los estribos. Casi al instante, un sentimiento de remordimiento frío como el hielo reemplazó su ira inicial. Donna, te pido disculpas por haberte hablado de esa manera tan brusca. Necesito que me concedas un momento de tranquilidad para procesar esto, dijo Diago con un tono mucho más pausado y cargado de pesadumbre. Santiago, aunque seguía algo desconcertado, fue relajando su postura defensiva poco a poco, optando por no añadir más tensión al momento con palabras innecesarias. Diago se enfocó entonces en la única tarea que tenía por delante: descubrir el contenido de aquel mensaje cifrado. Al interactuar con el dispositivo, las palabras de la mujer comenzaron a materializarse ante él. El texto decía que sabía perfectamente que no gozaba de su simpatía, pero recalcaba que, independientemente de sus sentimientos personales, ambos perseguían la misma meta final: salvaguardar a los habitantes del mundo terráqueo. El mensaje mencionaba que incluso a Garim le había costado asimilar que sus tácticas, por muy poco convencionales que resultaran, representaban la única senda viable hacia la salvación. Con el transcurrir de las eras, aquel antiguo líder terminó por comprenderlo y siguió sus directrices al pie de la letra. Recordaba que él era un Tallen con un poder similar al de Diago. La misiva continuaba expresando el deseo de que Diago no fuera tan obstinado y comenzara a actuar correctamente antes de que fuera tarde. Advirtió con gravedad que el mundo terráqueo se encontraba bajo una amenaza auténtica y de proporciones colosales.
Alguien requería su intervención inmediata, y si no se prestaba la ayuda necesaria, tanto él como el resto de la humanidad padecerían las consecuencias más atroces. Al final del texto, se le urgía a desplazarse a unas coordenadas específicas con la máxima celeridad. Debajo de la advertencia, se desplegaba una extensa serie numérica, diseñada para ser procesada por el computador de navegación de una embarcación espacial. El pecho de Diago experimentó una opresión todavía mayor al leer aquello. Siempre es la misma historia con ella. Me manipula para que me desplace de un lado a otro como una pieza en su tablero de juego, dejándome confundido y atrapado en situaciones que no termino de descifrar. ¿Es esto otra trampa para alejarme de donde realmente se me necesita? Analizó el guerrero con profunda desconfianza. Recordó con nitidez las palabras de Garim, quien le había prevenido explícitamente sobre el peligro de otorgarle confianza a esa mujer. Su intención siempre parecía ser la de sacarlo de escena cuando las cosas se ponían difíciles en el mundo terráqueo. No obstante, a pesar de sus dudas lógicas, su intuición le enviaba una señal diferente. En algún rincón de su conciencia, sentía que esta petición de auxilio tenía un matiz de veracidad que no podía ignorar. Tras el enfrentamiento contra las criaturas procedentes de Marte, había aprendido que ignorar sus instintos solía ser un error costoso. Como si una corriente de energía lo impulsara, Diago se giró bruscamente hacia su compañero. Lo lamento mucho, pero ha surgido una situación crítica que requiere mi atención inmediata. Te doy mi palabra de que volveré lo antes posible para ayudar a despertar a Fex. Solo espero que para entonces todavía puedas dedicarme algo de tu tiempo. Anunció con determinación. Santiago intentó articular una respuesta, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, una oscuridad densa brotó de los pies de Diago, elevándose como una cortina negra que lo envolvió por completo. Un segundo después, el espacio que ocupaba el guerrero estaba totalmente vacío. Santiago exhaló un suspiro de alivio y se dejó caer pesadamente en su asiento, sintiendo el peso de la soledad en el recinto. En la privacidad de la habitación, murmuró para sí mismo la respuesta que no pudo entregar en persona, diciendo que siempre tendría tiempo para él. Mientras tanto, apenas un par de horas más tarde, la negrura se manifestó repentinamente en el centro de investigación de Lorenzo. ¡Por todos los cielos! ¿Qué está pasando aquí?, gritó Alejo, quien en ese momento se encontraba concentrado revisando una consola de mando central. La negrura comenzó a solidificarse peligrosamente cerca de sus herramientas de precisión. Con un movimiento rápido y algo torpe, tuvo que apartar su equipo para evitar que Diago se materializara justo encima de sus planos de trabajo. ¿Se puede saber qué estás intentando hacer al aparecerte de esa forma tan imprudente?, preguntó el joven con el corazón a 1000 por hora. Diago, que sostenía firmemente a Minnie en sus brazos, lo observó con una mezcla de cansancio y confusión. El guerrero astral no parecía comprender del todo el sobresalto de su amigo. Ya estamos de vuelta en casa, pequeña. ¿Serías capaz de encontrar tu cuarto tú sola desde este lugar?, le preguntó a su hija con suavidad. La niña sintió con una sonrisa llena de energía y salió disparada hacia los pasillos de la residencia. En el laboratorio, además de Alejo, se encontraban presentes Lorenzo, Ethan y Vincent. Todos se aproximaron a Diago con cautela, notando que su semblante denotaba una urgencia que no presagiaba nada bueno. Lamento irrumpir de esta manera tan poco ortodoxa, pero el tiempo juega en nuestra contra. Tomamos el transporte orbital desde Marte y, nada más desembarcar, utilicé mi desplazamiento umbrío para llegar hasta aquí. Lorenzo, poseo unos datos de ubicación estelar. ¿Serías capaz de identificar a qué sitio corresponden?, pidió Diago mientras se acercaba a las pantallas. Lorenzo comenzó a teclear con rapidez en su terminal y una interfaz holográfica se proyectó en el aire frente a ellos. Introduce los datos en esta sección del sistema, indicó el científico. Mientras Diago ingresaba la secuencia, sus ojos se desviaron hacia la mesa donde trabajaba Alejo. Allí pudo ver varios cristales que emitían un brillo verdoso característico. Reconoció al instante que se trataba de gemas energéticas de rango infernal.
Una de ellas presentaba una geometría esférica casi perfecta, mientras que las otras eran más toscas y carecían de transparencia. Sin embargo, la potencia que emanaba de ellas era suficiente para los planes inmediatos. Ethan, que se mantenía en un segundo plano, notó el interés de Diago en los cristales y se sintió obligado a dar una explicación sobre su búsqueda. Mi progenitor me informó de que necesitabas un núcleo primordial para tus propósitos, pero mis esfuerzos por localizar uno fueron en vano. Debido a la prisa que mencionaste, decidí traer estas gemas de rango inferior para no demorar más los preparativos. Si crees que es indispensable que siga buscando, partiré de inmediato. Explicó el joven con tono de disculpa. Diago lo miró brevemente antes de responder de forma cortante, asegurando que ya tenía en su poder un núcleo primordial. La parquedad de sus palabras dejó a los presentes con muchas interrogantes, pero Lorenzo estaba demasiado concentrado en descifrar los datos espaciales para interrumpir. Vincent fue el único que aprovechó el breve silencio para hablar sobre los avances del equipo. Alejo ha hecho progresos significativos en el desarrollo de la protección corporal nueva y en todas las peticiones que hiciste. Sin embargo, el proceso requiere tu esencia vital para que todo el equipo quede impregnado correctamente. Mencionó Vincent. Al escuchar la palabra sangre, Diago sintió una punzada de preocupación interna. No fue algo que se notara en su rostro, sino un cálculo mental sobre sus recursos actuales. Sabía que no podía retrasar la fabricación de la armadura, pues sería vital para el enfrentamiento contra Número 0 y Erika. No obstante, el mensaje de Isolda era perentorio. Donar su esencia lo dejaría en un estado de vulnerabilidad que no le gustaba nada en las circunstancias presentes. ¿Es estrictamente necesario que entregue mi fluido vital en este preciso instante, Alejo? Preguntó Diago buscando una alternativa. El joven técnico asintió con firmeza, explicando que, aunque lo habitual es hacerlo al final, si se realizaba desde el comienzo en cada componente y herramienta, la efectividad y la resistencia del conjunto se multiplicarían exponencialmente. Diago quiso saber cuánto tiempo tardaría en estar listo todo si accedía de inmediato. Alejo estimó que necesitaría aproximadamente una semana de trabajo intensivo. A pesar de que Diago prefería contar con la nueva protección para su viaje, comprendió que no podía esperar tanto tiempo. Está bien, prepara los instrumentos para la extracción. No dispongo de mucho margen de maniobra. Ordenó el guerrero con resignación. Alejo se retiró para alistar el equipo médico necesario. Mientras tanto, Lorenzo, que no había despegado los ojos de la pantalla, frunció el entrecejo con extrañeza al observar los resultados del procesado de datos. Diago, estos datos geográficos pertenecen a un sistema de codificación extremadamente antiguo. Comentó el científico mientras ajustaba sus gafas. Diago se colocó a su lado, preguntando si era posible extraer una ubicación clara. Lorenzo afirmó que, tras varias traducciones entre protocolos de comunicación antiguos y modernos, estaba convencido de la exactitud del resultado. Se trataba de la dirección exacta del planeta Venus. La revelación dejó a Diago pensativo. Le resultaba extraño que el objetivo estuviera tan cerca en términos astronómicos. Lorenzo explicó que disponía de una plataforma de teletransporte capaz de enviarlo allí en cuestión de minutos si era necesario. Acto seguido, pulsó una tecla y una columna de luz vibrante generó una representación tridimensional de Venus. El aire del laboratorio se llenó de un zumbido eléctrico mientras la esfera de nubes amarillentas y rosadas giraba con lentitud. La superficie se mostraba en tonos anaranjados, dando la impresión de que el mundo entero estaba envuelto en un incendio perpetuo. Lorenzo detalló que el lugar había sido transformado para ser habitable hace 600 años, poco después de que se hiciera lo propio con el planeta rojo. Aunque ahora se podía respirar en él, las temperaturas seguían siendo extremadamente elevadas. La población era escasa y carecía de una infraestructura de defensa significativa. Al ser consultado sobre quién ostentaba el poder allí, el científico aclaró que era un territorio políticamente neutro, ignorado tanto por los Cats como por las fuerzas nocturnas. Diago contempló la proyección con intensidad, preguntándose qué misterios o amenazas estarían aguardando bajo ese manto de nubes doradas y por qué Isolda lo enviaba precisamente a un lugar que parecía no importarles a los grandes poderes del universo.